Buen día a todos. Estamos en esta segunda jornada. Estamos comenzando con la doctora Ana Pacín, que es la directora de la Fundación de Investigaciones Científicas Teresa Bernardita de la Cruz, en Argentina, y ella nos va a hablar sobre micotoxinas y silobolsa. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores de este evento por invitarnos a tratar de despertar un poco más digamos, la importancia de las micotoxinas en general y bueno, si quieren también dentro del silobolsa porque es un almacenamiento más. Así que me ponga de acuerdo, disculpen. Bueno, las micotoxinas son contaminantes naturales de los alimentos, son contaminantes no aditivos y se producen en los alimentos, en cualquier alimento, pero en este momento estamos hablando de cereales, oleaginosas y todo aquello que se puede almacenar dentro de un silobolsa, son sustancias químicas y se producen como consecuencia de la colonización de hongos, que se llaman hongos toxicogénicos, en matrices que son matrices alimenticias, cuando las condiciones del medio ambiente son propicias. Por condiciones de medio ambiente estamos hablando no solo de las condiciones externas meteorológicas, sino también de las condiciones internas, en este caso particular, el silobolsa. Entonces, nosotros decimos, ya desde hace mucho tiempo, que es muy importante tener en cuenta estos tres factores. Sin estos tres factores, las micotoxinas, que son sustancias químicas, no pueden aparecer en el alimento. ¿A qué hongos nos referimos cuando hablamos de hongos toxicogénicos? En general, los hongos toxicogénicos pertenecen a determinados géneros de hongos, algunos conocidos como Aspergillus, Penicillium, Fusarium, y otros no tan conocidos como Claviceps, Alternaria, Myrothecium, etc. Hay que tener en cuenta que, por un lado, diferentes especies o géneros de hongos pueden producir una micotoxina, como es el caso de la ocratoxina, que puede estar producida por Penicillium y Aspergillus. Pero también hay que tener en cuenta, como en el caso del Fusarium, el Fusarium graminearum concretamente, puede producir dos micotoxinas, deoxinivalenol, conocido como DON o vomitoxina, y seralenona. ¿A qué micotoxinas nos referimos cuando hablamos de micotoxinas? Hay más de 500 micotoxinas realmente que contaminan los alimentos, pero nos referimos fundamentalmente a aquellas en donde se ha establecido algún tipo de legislación o regulación importante para las transacciones comerciales. Entonces, las micotoxinas son aflatoxinas, B1, B2, B1, G2, M1, que aparece en la leche como consecuencia de la ingesta de las vacas o de alimentos contaminados con micotoxinas B1, B2, B1 y G2. Los tricotecenos, que es el DON, deoxinivalenol, toxina T2, HT2, DAS, ocratoxinas, seralenona, fumonicinas, ácido ciclopiazónico. Estas sustancias son tan tóxicas, no podemos hablar acá de toxicología, pero traje esto simplemente como para mostrar la toxicidad. Son tan tóxicas que el JECFA, el Joint Expert Committee on Food Additives, que trata de establecer regulaciones e ingestas admisibles diarias para determinados alimentos, ha puesto estos niveles de contaminación de ingesta diaria por peso corporal. Si ustedes ven los niveles son muy bajos, ¿sí? Quizá el más alto es el de ácido ciclopiazónico, pero fíjense, por ejemplo, que para el caso de las toxinas T2 y HT2 o para el caso de las aflatoxinas, los niveles de ingesta, microgramos por kilogramo, peso corporal día, son muy bajos porque estas sustancias son muy tóxicas. Y son tóxicas en cantidades pequeñas. Estos niveles que el JECFA establece en las ingestas admisibles
disponibles diarias son los niveles que se tienen en cuenta para después establecer las regulaciones en la comercialización de los distintos cereales. Que actualmente todas las regulaciones establecidas por la Unión Europea son las más tenidas en cuenta, digamos, en la comercialización. ¿De qué matrices hablamos? De cualquier matriz, ya sea en el campo, puede ser arroz, soja, trigo, maíz, lo que ustedes quieran. ¿Qué cosas es importante tener en cuenta? Es importante tener en cuenta en el caso de las matrices que las matrices no tienen siempre el mismo comportamiento. O sea, no es lo mismo maíz que sorgo. ¿Qué quiere decir este cuadro? En este cuadro estamos viendo la acumulación, es el resultado de 2 tesis de doctorado de hace bastantes años. La acumulación de aflatoxinas en determinado periodo de tiempo. Como vemos, no todas las matrices se comportan igual. Cuando las aflatoxinas, en el caso del maíz, tardan 50 días en llegar a 30 miligramos por kilogramo, esto es experimental, el sorgo tarda 10 días para llegar a un nivel. Y fíjense, digamos, llega al 20 miligramos en el mismo tiempo que las aflatoxinas. Entonces, lo que se pretende decir mostrando esto es que a una misma actividad de agua y a una misma temperatura, las distintas matrices se comportan de forma diferente. También tenemos que tener en cuenta la actividad de agua. Si antes dejábamos la actividad de agua fija, ahora tenemos la actividad de agua móvil. O sea, ¿para qué? Para saber que los distintos hongos crecen a distintas actividades de agua. O sea que si adentro de un silo bolsa la actividad de agua es diferente, la expectativa de que crezca un hongo con respecto a otro también es diferente. ¿Qué características son las más importantes probablemente dentro de la presencia de micotoxinas? Aspectos agronómicos que tienen que ver, que pueden favorecer la colonización de hongos, la producción de micotoxinas, pueden ser la humedad, la temperatura, los distintos cultivares, la maquinaria que se usa. Aspectos en el almacenamiento, el inóculo fúngico que el almacenamiento trae, o sea, los hongos están en el campo y cuando los almacenan ya están. La actividad de agua, el tiempo, la temperatura, la atmósfera, que después se va a hablar, el tiempo de almacenamiento, lo almaceno 1 mes, 7 meses, 1 año, todos los aspectos relacionados con la determinación analítica de las micotoxinas. Determinar micotoxinas es una determinación bastante engorrosa químicamente. Existen también los ELISA, pero bueno, como pasa siempre, dan positivos, no, falsos positivos, falsos negativos, y es una determinación cara. Los métodos tienen que estar validados. Y después todos los aspectos toxicológicos, que como les dije, las micotoxinas son muy tóxicas y tenemos que ver qué niveles de contaminación presentan, frente a qué nos estamos encontrando, si está destinado a consumo humano, a consumo animal, si es consumo animal, a qué animal, etc. Entonces, nuestra experiencia comienza en el año 2003, comienza la experiencia del silo bolsa, estoy diciendo. En el año 2003, con un grupo de soja que estuvo almacenado en silo bolsa, y en el cual encontramos seralenona y deoxinivalenol. Es muy frecuente encontrar estas 2 toxinas juntas porque, como les dije, ambas son producidas por Fusarium graminearum, es muy posible que estén juntas. En estas 23 muestras de soja, las muestras, también encontramos ocratoxina, luego del almacenamiento del silo bolsa. No sé el tiempo de almacenamiento de estas muestras, pero estaban almacenadas en el silo bolsa, porque son muestras que llegaron al laboratorio. Encontramos ocratoxina en niveles que no habíamos encontrado todavía en ninguna muestra de soja. Y también encontramos fumonicinas. Entonces, de esas 23 muestras, un 8% teñadón, la misma cantidad teñacea, había un 17% con ocra y un 13% con fumo. Después hicimos un trabajo con la doctora Resnick, que está acá presente, en donde establecimos, eran 163 silos, entonces les medimos la actividad de agua, las micotoxinas, etcétera,
antes a la altura, en el cierre y después en la apertura. Y estuvieron almacenadas, depende de los silos, alrededor entre 4 y 6 meses. Entonces, lo que vemos acá, o sea, tenían muy poca seralenona y muy poca aflatoxina. Y no tenían DON las muestras, les analizamos a todo. Pero sí, como todo maíz, esto es maíz, tenían fumonicinas. Y lo que sí vimos es que después del periodo de almacenamiento, los niveles, el promedio y la mediana, que es mucho más robusta que el promedio, se incrementan después de ese periodo de almacenamiento, en relación con el incremento de la actividad de agua, que es un valor que hay que tener siempre presente con respecto a los hongos y a las micotoxinas. Un trabajo de Gregory en Italia, en Ferrara, nos muestra, él hizo 2 periodos, están acá mostrados los periodos, o sea, 2009-2010, estos son las promedias de todas las muestras de 2009-2010. Él almacenó maíz y trigo y tomaba muestras cada 40-45 días durante 7 meses. Lo que vemos acá es que las fumonicinas en un año, en el 2010, disminuyen y en el 2009 incrementan. O sea que no hay un patrón para decir qué pasa con las fumonicinas adentro del silo bolsa. Y en el caso del DON y el trigo, tampoco hay un patrón. Probablemente estos valores de DON y estos valores de DON se correspondan con los años y la cosecha que estaba contaminada con DON en el año 2009 y que estaba contaminada con valores más altos en el año 2010. Entonces, si comparamos nuestros trabajos, no se pueden comparar porque son distintos años, pero vemos que el comportamiento es similar. ¿En qué sentido? Los valores son muy similares de las medias de Ferrara, digamos de Gregory, y los nuestros. Son valores promedios de fumonicina similares. También similares que él no encontrara, por ejemplo, SEA, porque no en esas muestras. Y después, bueno, vemos esto que es algo que lo vamos a ver constantemente. No tenemos un patrón para ver qué es lo que pasa. Constantemente hay muy pocos trabajos, pero digamos, de los trabajos que se vieron, no tenemos un patrón para saber qué pasa con las fumonicinas durante el almacenamiento. Hay otro trabajo en Argentina que analizó aflatoxinas y comparó el silo trench con el silo bolsa, y lo que pudo ver es un 14% de muestras contaminadas en el silo trench y un 54% en el silo bolsa. Pero esto no tenemos ni apertura, ni cierre, ni nada, solamente es una comparación en estos 3 años. Bueno, ahora, y con permiso de, no sé si están los dos presentes, Claudia sí está, Leandro no sé, pero bueno, con permiso de Leandro Cardoso y Claudia Castellari, que están desarrollando una tesis en estos temas, voy a presentar los resultados de estas tesis, solamente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las micotoxinas. Entonces, en el año 2013, las muestras de Claudia, arriba dice, no voy a decir todo el tiempo Claudia, porque arriba dice, es el de Claudia. En el año 2013 tenemos que las muestras estaban contaminadas un 40%, en este caso, un 40% con aflatoxinas, no había ni SEA ni DON, y sí había fumonicinas con estos valores. Fíjense, el tamaño de muestra hasta acá eran 15 muestras. Si nosotros vemos estas mismas muestras, vemos que hay una coocurrencia. ¿Qué significa una coocurrencia? Significa que hay dos o más toxinas en una misma muestra. Esto que haya 2 o más toxinas en una misma muestra tiene una importancia fundamental desde el punto de vista tóxico, porque no estoy recibiendo una toxina, estoy recibiendo 2 o 3. A veces esas toxinas se pueden potenciar, a veces no, pero bueno, digamos que estoy recibiendo una carga toxicológica importante. Entonces, en este caso, de estas 15 muestras, había 6 muestras, casi la mitad, que tenían coocurrencia de aflatoxina y fumonicina.
En el caso, digamos, de la también de estas muestras, de estas 15 muestras, fíjense que aflatoxina, si uno compara el inicio con el final, se fue incrementando. Lo que estamos mostrando acá son las azules son las medias y las rojas son las máximas. En realidad no son tantas muestras como para poder decir esto, pero en definitiva es mostrar que aflatoxina crece durante este periodo de almacenamiento que fue de 5 meses. Esto en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, de donde provienen las muestras estas. En el caso de seralenona también se incrementa la cantidad de seralenona, los niveles de seralenona, la contaminación por seralenona desde el principio, desde el inicio del almacenamiento hasta el final. En cambio, en el caso de las fumonicinas, al igual que en uno de los casos de Gregory, uno de los años de Gregory, las fumonicinas disminuyen. Estas son las otras muestras de Leandro, en donde se analizaron 2 años y están todos juntos, pero son de 2 regiones diferentes. Una es el sudeste de la provincia de Buenos Aires y otra es Tucumán. Y fíjense que en 2 años diferentes, mezclando 2 muestras, 2 tipos de regiones de nuestro país, en el año 2013, al igual que las anteriores, 2013, hay contaminación por aflatoxina y baja contaminación por sea y DON y siempre contaminación por fumo y por ocra. Y en el caso del año de 2014 no hay contaminación por aflatoxina y hay muy alta contaminación por sea y por DON, ¿sí? Y bueno, fumo y ocra están siempre. Cuando comparamos, al igual que el anterior, el inicio y el final, es decir, el cierre y la apertura de la bolsa, lo que podemos ver es que en el caso de Tucumán y en el caso de la provincia de Buenos Aires, del inicio al final, las aflatoxinas se incrementan, al igual que habíamos visto antes. En el caso de seralenona, las aflatoxinas, la seralenona se incrementa del inicio al final. En el caso de ocratoxina, disminuyen. Igual, estos son resultados preliminares, ellos después tendrán que desarrollar y trabajar un poco más estos datos. Pero, observando los datos crudos que vemos ahora, disminuye el nivel de ocratoxina, que era bastante alto, el nivel de ocratoxina, tanto ya sea en Tucumán como en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En el caso de las fumonicinas disminuyen y la diferencia de la contaminación de fumonicinas del inicio al final, en este caso, son las únicas en las que son significativamente diferentes, o sea que estadísticamente la contaminación entre el inicio y el final, ya sea de Tucumán como del sudeste de la provincia, son significativamente diferentes. Acá también tenemos coocurrencia. En el 2003 teníamos 55 muestras y en el 2013 55 y en el 2014 creo que 20. Entonces, vemos acá que en estas 55 hay 8 muestras que están contaminadas por seralenona, ocratoxina y fumonicinas. Y hay 11 muestras que están contaminadas por aflatoxina, ocratoxina y fumonicina. En este caso conviene decir que tanto la aflatoxina como la ocratoxina seguro que se potencian toxicológicamente. Entonces es muy importante rescatar la coocurrencia en cada una de las muestras. En el caso del 2014 lo que vemos es 6 muestras de coocurrencia con seralenona, DON, ocratoxina y fumonicina, y en el caso de seralenona, ocratoxina y fumonicina, 9 muestras. Y finalmente, la mayoría de las muestras, un 75% en el 2014 y un 100% en el 2013, tenían fumonicinas y ocratoxina. Entonces, ¿qué podemos decir del silo bolsa como conclusión de esto? Fue muy rápido, ¿no? No, sí, estamos. Tenés tiempo, tranquila. Bueno, probablemente este tema, ¿cuál fue el objetivo de esto? El objetivo es despertar el interés por las fumonicinas
como lo despertamos dentro de cualquier almacenamiento, como lo despertamos en el campo o en la toxicología o lo que fuera. Entonces, ¿qué conclusiones se pueden sacar? Para mí la más importante, o la primera, o la que hay que tener en cuenta, es que hay muy pocos trabajos sobre micotoxinas y silobolsa. O sea, hay trabajos sobre micotoxinas en el campo, trabajos sobre micotoxinas en el almacenamiento, hay trabajos toxicológicos, hay legislaciones, regulación, pero no hay trabajos en el silobolsa. O sea, creo que los de los dos, no voy a decir chicos, de Claudia y Leandro me parece que son uno de los primeros trabajos que se están haciendo seriamente para mirar cuáles son los factores que pueden favorecer, no favorecer o que deberían ser controlados para no tener o para tener menos micotoxinas dentro del silobolsa. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener? El silobolsa es un ambiente particular, no es ni el otro silo que se le puede airear, o sea, tiene otras características, ni es el campo. El silobolsa es particular. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, la dinámica interna dentro del silobolsa, en donde se tiene en cuenta el tipo de grano, el cultivar o híbrido, como quieran llamar, el inóculo inicial que trae del campo, la cantidad, digamos, de inóculo inicial que trae del campo, el tipo, es decir, qué tipo de hongos tiene y cómo está contaminado, qué cantidad de unidades formadoras de colonias tiene, la actividad de agua, la atmósfera, el pH, hay muchos factores, digamos, internos del silobolsa que hay que considerar. También hay factores externos que hay que considerar porque ya vimos que influyen. La temperatura del medio ambiente, la humedad, el lugar físico, el lugar geográfico donde se pone el silobolsa, el tiempo que está almacenado, 3, 5, 7 meses, un año, las condiciones meteorológicas en general de esa zona. Y finalmente la interrelación entre ambos factores, o sea, todos aquellos aspectos que se deben tratar en este congreso con respecto a, digamos, cómo es el silobolsa, cómo se llena, cómo se cierra, cómo se abre, todo eso no sé nada, pero digamos, o sea, en función de verlo, todos esos tipos de aspectos que supongo que se deben de haber tratado acá todo el tiempo. Nada más, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Allí tenemos dos, por allá. Vení de este lado, que tenés un micrófono. Sí. Acá. Ah. Allá. ¿Hay dos? Una pregunta muy concreta. Sí, bueno. En la agroindustria alimentaria de maíz, en el caso de San Luis, hay una empresa que transforma maíz en jarabe de fructosa. Y bueno, hay una gran preocupación por este tema. Yo trabajo en el INTA. Entonces, por lo que usted me acaba de decir, de repente, digamos, cuando un productor, para evitar este problema, puede tener tres opciones: o venderlo directo, o en silobolsa, o en almacenamiento en otro silo. ¿Cuáles son las recomendaciones generales en relación a reducir esta problemática para evitar que al productor le rechacen muchas veces el maíz, porque tampoco lo controla en su campo? Nosotros también estamos trabajando con esa empresa que está en San Luis. En realidad nosotros, las micotoxinas son contaminantes naturales y están en el campo. Los hongos son seres vivos muy ubicuos, están acá, o sea, están en todos lados. Entonces, lo mejor sería hacer trazabilidad, para contestar en una palabra. En algún momento acá en el país se hizo trazabilidad. Entonces se miraban los cultivos a medida que pasaban los meses, se cosechaban ya sabiendo más o menos lo que tenían y ya sabían qué destino le podían dar. Si yo tengo un inóculo muy importante en el campo,
Bueno, trataré de no almacenarlo para que porque sé que en el almacenamiento empeora, cualquier almacenamiento va a empeorar, sabiendo eso, o si lo cosecho húmedo, o sea, todo ese tipo de manejo que yo diría que es agronómico y que no lo sé, o sea, lo sé así de influencia, pero no es mi tema. Todo ese tipo agronómico es fundamental para que las micotoxinas no se incrementen. Entonces, la trazabilidad sería una respuesta con una palabra. Nada. Hola, buenos días. Yo soy Jaime Gaviria de Gaviagro, Colombia. Muy interesante su exposición. Hay algo que me quedó dando vueltas aquí, preocupando. Usted mostró una gráfica de Leandro donde las micotoxinas disminuyeron durante el tiempo de almacenaje. ¿Sí? Siendo la micotoxina el resultado de un hongo, no es en realidad un ser vivo la micotoxina, sino el resultado de un ser vivo. ¿Cómo podría uno explicar que las micotoxinas disminuyan? Probablemente, no sé, diferencias de muestreo o algo como eso, porque digo que en el fondo de toda su exposición, probablemente el punto más clave ahí sería lograr entender por qué razón las micotoxinas disminuyeron. Tal vez ahí estaría la clave de muchas de las cosas para el control. Eso me quedó dando vueltas. ¿Cómo puede una micotoxina disminuir durante el tiempo de almacenaje sin en realidad haber hecho nada? Comparto su preocupación, pero no tengo respuesta. O sea, la realidad es esa. Podemos hipotetizar cosas como, por ejemplo, que se degrade. O sea, se puede degradar. Entonces, cuando uno las almacena, se pueden degradar. Es una sustancia química. Entonces, se puede metabolizar en parte. Una cosa que suele usarse es la competencia de otros hongos para los hongos. Pero en el caso de las micotoxinas puede haber degradación. Entonces, si hay degradación de la micotoxina, lo que yo estoy analizando al final no es lo mismo que al principio. Evidentemente se degradó. Pero justamente por eso la última transparencia dice, transparencia que antigua, lo hice con una pregunta. ¿Por qué pregunta? Porque en realidad, como no sabemos nada, tenemos que seguir trabajando sobre eso. Es una de las angustias. Y como usted vio en Italia, un año les aumentó y otro año les disminuyó. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo contestarle. Creo que hay que seguir trabajando para ver qué pasa. ¿Sí? Gracias. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Cassini le habla. Mire, el tema de la micotoxina es un tema muy difícil, ¿no? Nosotros hemos estudiado mucho en Maniquis, en Silo Bolsa y todo eso. Y yo pediría que cuando den datos de micotoxina en silos, que en algunas veces lo hacen, que dé el dato inicial, porque mucho viene de campo. Entonces mucha gente toma muestra de los silos por ahí y da un dato que realmente uno dice relación silo bolsa con micotoxina y no es así, porque mucha de la micotoxina viene de campo, muchísimo, sobre todo en maíz. Sí, sí. Y sobre todo estos maíces dentados amarillos que son muy susceptibles al daño climático y todo el resto. Entonces yo creo que todos esos datos que dan cuando dan de muestreo no habría que darlos, porque son mal interpretados por la gente. Si no uno hace digamos, un muestreo inicial, en la última diapositiva lo hizo y después lo hace el resto, para mí no tienen valor. Y después, por otro lado, hay que relacionar con la humedad del grano, que es muy importante, y hay que relacionarlo con el tipo de cultivar. No es lo mismo almacenar un maíz colorado duro que un amarillo dentado. El comportamiento del cultivar es totalmente diferente. Y después otra cosa muy importante es que cuide mucho el nivel de muestreo. Seguramente el error de eso de disminución de micotoxina fue seguramente un error de muestreo y no fue degradación, eso se lo puedo asegurar, porque no se degrada tan fácil la micotoxina una vez que está en el resto. Y también había que comparar qué pasa en un almacenamiento común, porque hay toda una tendencia de decir que todos los problemas salen de la micotoxina de los silobolsa, y yo creo que debería ser al revés. Al haber una cierta restricción de oxígeno,
debería ser mucho más restrictivo para la micotoxina que ¿cómo se llama? Para el otro sistema. Y después también una cosa que observamos muy importante son las levaduras. Yo creo que habría que hacer un buen relevamiento de levaduras, porque nosotros en maíz hemos visto mucho desarrollo de levaduras, y muchas levaduras son competitivas de las aflatoxinas, sobre todo. Así que yo creo que habría que un poco ir cuidando los datos que uno va dando sobre lo que va viendo. A veces ve una película y no ve realmente lo que pasa alrededor, sobre todo la humedad de los granos, que es muy importante. Porque toda la ocurrencia de micotoxinas, si no hay humedad de grano, no hay desarrollo dentro de la bolsa, salvo que venga de campo. Así que bueno, es un poquito para... nosotros hemos hecho ensayos en el cual hemos roto silobolsa en forma, digamos, para provocar, para ver qué pasaba, y los únicos lugares que hemos encontrado micotoxina han sido donde rompimos las bolsas. Entonces, todos estos complejos de datos que da, habría que completarlo bastante para entenderlo mejor y que la gente no los malinterprete. Gracias, doctor. Creo que la mayoría de las cosas que comentó están dichas, o sea, la mayoría de los trabajos tienen inicial y final, la mayoría de los trabajos están relacionados con la humedad y consideramos más que la humedad la actividad de agua, pero de cualquier manera sí, coincido con usted. Y creo que sí, que es importante, que es un aporte que todos tenemos que tener en cuenta. Es un tipo de almacenamiento más en donde se desconoce. Entonces creo que hay que trabajar al respecto para, digamos, tener mayor información sobre qué pasa en la inicial, qué pasa en el final. El inóculo, como usted dijo, lo he repetido también. O sea, es muy importante el inóculo inicial que trae del campo, porque el hongo no aparece espontáneamente, sino que viene de algún lado. Así que muchas gracias. Tenemos una consulta más allí. Señora, buen día. No estoy en el mundo de la investigación, estoy en el campo. A pesar de eso, comparto gran parte de las inquietudes de Cristiano, que Cristiano acaba de plantear. Y ahora le hago una pregunta práctica. Quizás me pueda contestar. Hay un productor en Brasil, en Mato Grosso do Sul, que ante una cuestión que es normal en el uso de silobolsa, que es en el final donde se cierra, que normalmente quedan grandes cantidades de aire en los bolsones, se suele formar un frente que el grano se estropea, es chico, no es un gran volumen, pueden ser 100, 200, 300, 500 kilos, pero hay un gran desarrollo fúngico. Y este señor discutía conmigo sobre la posibilidad de agregar en el último tramo de los hilos, cuando se va echando el grano, tierra de diatomea para minimizar el efecto de las micotoxinas. ¿Podría hacer algún comentario al respecto? ¿Querés comentar vos? Lo primero que dijo el productor tiene razón, porque tiene más atmósfera donde pueden crecer hongos, y es lógico. Desde el punto de vista de tierra de diatomeas, el efecto, una cosa es sacar volumen, lo mejor es un buen cerrado, ¿no? Más que, está claro. Lo de tierra de diatomea es otra historia, seguramente lo van a usar para animales. Algunas micotoxinas en tierras de diatomea se pegan a las tierras y no producen efectos sobre algunos animales, pero solo las aflatoxinas, con suerte se aralenona, pero no las otras. O sea que no es tan... la mejor solución es un buen cerrado, honestamente. Me parece que el agregado de tierra de diatomea es para otro, por ejemplo, para usarlo para aves, si tiene mucha aflatoxina. En Brasil, en la zona que usted dice, Mato Grosso, hay muchísima aflatoxina, por ejemplo, que no es el caso más del lado de Argentina, que tenemos más fumonicinas que aflatoxinas, ¿no? O sea, sería un uso con otro objetivo, digamos, ¿no?
Tenemos una última consulta de este lado, así seguimos con las charlas. Yo soy Shlomo Navarro, y me pregunta doctor Pacín, muy interesante datos hemos observado esta mañana. Muchas gracias. Mi pregunta es que sea posible relacionar el nivel de hermeticidad del silo bolsa al desarrollo o a la presencia o al incremento de micotoxinas, o es que están planeando algunos estudios en este nivel, en este objetivo. Usted se refiere a que si el buen manejo del silo bolsa podría evitar la contaminación. Más que buen manejo, porque el manejo es muy general. Sí. Sí podríamos relacionar el nivel de hermeticidad, es decir... ¿De qué? De hermeticidad. Hermeticidad. Bueno, es una posibilidad, o sea, es algo que hay que trabajar. En realidad, es decir, yo vi y trabajé muy concretamente con silo bolsa, porque bueno, estaba ahí en el campo todo el tiempo llenando, con silo bolsa de picado, que es el que se le da a las vacas, ¿sí? Trabajé en un tambo para mirar cómo se hacía y saqué muestras y demás. Sí, la hermeticidad es algo, o sea, es un tema, pero hay que estudiarlo, no se, hay que estudiarlo. La pregunta es si hay que se hace un plan de trabajo para relacionar el nivel de hermeticidad con la presencia o el incremento de micotoxinas cuando se hace un producto con humedad predeterminada. Sí, igual, bueno, creo que a lo mejor su pregunta se la puede responder la próxima exposición. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la doctora Pacín nuevamente.